Bueno, vamos a resolver el problema de esfuerzos en las soldaduras y vemos este problema que es un ejemplo de esfuerzos en flexión en las soldaduras. Nos dice que en la figura se muestra una ménsula de acero soldada sometida a una fuerza estática F. Sabiendo que el esfuerzo cortante permisible en la garganta de la soldadura es de 18 kSI y que la relación de seguridad entre el esfuerzo es de 3.48, hallar la carga puntual F que puede soportar la soldadura. Muy bien, aquí tenemos el esquema que nos dan y pasamos a resolver. Bueno, para la resolución de este problema lo que se hizo es sacar una vista frontal, la vista lateral y la vista desde arriba, ¿no? Para resolver este problema, primeramente nos planteamos los datos, que son dos: el factor de seguridad y la resistencia cortante admisible. En este tipo de problemas, en las soldaduras existen dos tipos de esfuerzos: esfuerzo cortante puro y esfuerzo cortante por flexión, de los cuales hay una resultante del esfuerzo. Ahora, el esfuerzo cortante primario o esfuerzo cortante directo está dado por la ecuación siguiente, que es: el esfuerzo cortante primario es igual a la fuerza sobre el área donde va a actuar dicha fuerza, ¿no? Donde van a actuar dicho esfuerzo, donde G es la garganta de la soldadura. Bueno, aquí vemos que el área de donde va a actuar el esfuerzo es igual a la garganta por la longitud total. Ahora la garganta es igual al seno de 45 grados por con un coeficiente W. Esto se puede demostrar fácilmente porque la soldadura es de tipo filete. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí podemos ver un ejemplo y vemos que aquí se forma un triángulo de ambos lados. Y que este triángulo es isósceles de 45 grados, donde la altura de este triángulo es la garganta y W es la hipotenusa del triángulo. Y con una relación de triángulos del triángulo podemos hallar la garganta, que sería igual a W por el seno de 45 grados, de tal forma que se muestran aquí, ¿no? La garganta es igual a seno de 45 grados por W. Ahora, el valor de la hipotenusa nos dicen en el apartado que es de un cuarto, con un cuarto en la simbología de la soldadura. Nos dice que es un cuarto la hipotenusa. En todas las soldaduras, ¿no? Vemos aquí marcando que el área donde va a actuar el esfuerzo cortante, por definición, el esfuerzo cortante va a actuar en esta dirección del área. Entonces esta área para el esfuerzo cortante puro va a ser igual a la garganta por la longitud. Y como la soldadura es tanto en esta sección como en esta sección, tenemos que hallar la longitud total. Es decir, esta parte que es 2.5 y esta altura que nos dice en el apartado que va a ser de 5 pulgadas. Aquí está, nos dice que es de 5 pulgadas. Entonces hallamos la altura de la garganta. La altura de la garganta va a ser igual a la garganta, perdón, el área de la garganta por la longitud total. Ya hemos hallado lo que es la garganta, que es el seno de 45 por un cuarto, que es la hipotenusa, y nos salió raíz de 2 sobre 8. Y
Entonces lo reemplazamos en el área de la garganta por la longitud total, y aquí dice que es 12.5. ¿Por qué? Esta medida, que es 5 pulgadas, más esta medida, que es otras 5 pulgadas, más esta medida, que es 2.5, va a ser la longitud total donde va a actuar el cortante puro. Entonces 5 más 5 sería 10, más 2.5 sería 12.5, y aquí está. Y así hallamos lo que es el área de la garganta, que es 25 por raíz de 2 sobre 16 pulgadas al cuadrado. Entonces reemplazamos en la ecuación del esfuerzo primario o esfuerzo cortante directo en la soldadura, y nos dice que va a ser igual a la fuerza sobre el área donde actúa. Entonces, haciendo algunos ordenamientos, vemos que el esfuerzo en función de la fuerza va a ser igual a 8 raíz de 2 sobre 25 por la fuerza. Ese va a ser el primer esfuerzo. Ahora también existe otro esfuerzo, que es el esfuerzo secundario o cortante por flexión. Este cortante por flexión, que está aquí, está dado por el momento flector por la C, que es la distancia más larga a la fibra más alejada de la soldadura, y el momento de inercia de la soldadura. Ahora, primeramente vamos a hallar este momento, que lo hemos hallado por aquí, el momento producido por la fuerza a una determinada distancia, que es 5F. 5F porque aquí está la fuerza y su brazo de palanca a la distancia es de 5 pulgadas. 5F, el momento en función de la fuerza sería 5F. Y aquí tenemos eso. Ahora, para hacer un análisis geométrico, para hallar C y el momento de inercia, tenemos que hacer un análisis geométrico de la soldadura. Aquí tenemos una representación gráfica de la soldadura y su centro de gravedad y las distancias al centro de gravedad y las distancias B y D, que aquí nos dice que B es 2.5 y del apartado vemos que D es 5 pulgadas. Entonces, yéndonos al apartado del libro de Shingley, de la tabla 9-2 de los distintos formas de soldadura, nos dice cómo hallar esta distancia Y y cómo hallar el momento de inercia. Muy bien, aquí vemos que nos ponemos el dato B igual a 2.5, D igual a 5 pulgadas. Entonces hallamos el valor de Y. En la tabla del 9-2 del libro de Shingley nos dice que esta Y va a ser igual a D al cuadrado sobre B más 2D. Y reemplazando datos nos da que esta distancia al centro de gravedad es igual a 2 pulgadas. Ahora hallamos la distancia más larga a la fibra más alejada de la soldadura. ¿Por qué hallamos a la distancia más larga? Porque va a ser, esa es la distancia donde va a actuar el máximo esfuerzo. Y esta distancia va a ser igual a D menos Y. Es decir, toda esta distancia, ¿no? Toda esta distancia va a ser C. Entonces nos vamos aquí y decimos D menos Y va a ser igual a, como D es aquí vemos que es 5 pulgadas y al hallar Y hemos hallado que es 2 pulgadas, entonces decimos que 5 menos 2 va a ser igual a 3 pulgadas.
Muy bien, ya tenemos el valor de C. Ahora hallamos también el momento de inercia. Pero antes de hallar el momento de inercia tenemos que hallar el momento de inercia unitario. El momento de inercia unitario en la tabla 9-2 nos dice que está dado por esta ecuación, que es 2d al cubo sobre 3 menos 2d al cuadrado por y barra más, entre paréntesis, b más 2d por y barra al cuadrado. Como ya tenemos d, que es 5 pulgadas, y b, que es 2.5, y y barra, que hemos hallado, que es 2 pulgadas, reemplazamos los datos y hallamos que el momento unitario es igual a 100 sobre 3 pulgadas. Ahora hallamos el momento de inercia de la soldadura. El momento de inercia está dado por la garganta por el momento de inercia. Ya hemos visto, ya hemos hallado lo que es la garganta en esta parte, que era igual a raíz de 2 sobre 8, y ya tenemos el momento de inercia unitario. Reemplazando los datos tenemos que el momento de inercia de la soldadura es igual a 25 raíz de 2 sobre 6 pulgadas a la cuarta. Entonces ya tenemos todos los datos para poder hallar el esfuerzo secundario en la soldadura o el esfuerzo por flexión. Ya, muy bien. Reemplazando los datos tenemos que el momento va a ser igual a 5F por 3 pulgadas, que es la distancia a la fibra más alejada desde el centro de gravedad de la soldadura, sobre el momento de inercia, que es 25 raíz de 2 sobre 6. Ordenando los valores, tenemos que el esfuerzo secundario en función de la fuerza va a ser igual a 9 raíz de 2 sobre 5 por la fuerza. Entonces, aquí podemos observar que el esfuerzo puro y el esfuerzo cortante, es decir, el esfuerzo primario y el esfuerzo secundario, van a dar una resultante que va a ser el esfuerzo total, y ese esfuerzo vamos a hallarlo por Pitágoras, que va a ser igual, el esfuerzo va a ser igual a la raíz cuadrada del esfuerzo primario al cuadrado más el esfuerzo segundo al cuadrado. Reemplazando tanto el esfuerzo primario como el esfuerzo secundario, tenemos que, y haciendo las operaciones, que tenemos este valor, que es equivalente a 2.585 por F, por la fuerza. Y ya podemos reemplazar en la fórmula del factor de seguridad, que nos dice que el esfuerzo permisible respecto del esfuerzo que vamos a hallar, esfuerzo total, va a ser igual al factor de seguridad. Entonces, reemplazando datos, tenemos que 3.48 es el factor de seguridad, 18 KSI es el esfuerzo permisible de dato, y 2.585 por F es el esfuerzo total, ¿no? El esfuerzo total. Ya. Entonces, despejando de aquí la fuerza y reemplazando los datos, tenemos que la fuerza nos va a dar 2 kips, 2 kilolibras, ¿no? O 2000 libras fuerzas. Ese es el valor que va a resistir esta ménsula para tener un factor de seguridad de 3.48. Teniendo en cuenta que la soldadura era de tipo filete, como el que se observa aquí, ¿no? Y teniendo en cuenta también que la soldadura también va a ir tanto en el lado exterior como en el interior. Eso sería todo. Gracias.